Nos están matando. Nos están matando. Por ejemplo, fui dueña de un blog, me tocaba mucho ir a reuniones para buscar sponsors para este blog. Y claro, cuando le contaba a los gerentes de marketing que yo trabajaba como especialista terapeuta sexual, entonces te miran como con cara de, casi que esta debe ser caliente. Como por algo le interesa. Esa era la percepción y como que aparecía típico la talla y bueno, pero tú lo entiendes, como... Frente a la posibilidad de la violencia sigue existiendo una desigualdad de poder enorme. Un colega actor, sin nombre, en una fiesta, en un matrimonio. Yo fui especialmente arreglada a ese matrimonio y me puse unos pantalones muy apretados, con una chaqueta corta y con unos tacos. Me acuerdo perfecto porque en un minuto el hombre tomó un poquito más de la cuenta y ¡fuck! Me agarra mi trasero, me agarra. Entonces yo me doy vuelta así como, entonces le digo, ¿por qué hiciste eso? Y su respuesta fue cavernícola. Me dice, entonces, ¿por qué te vistes así? Yo a los 12 años en un colegio que iba de puras mujeres, que nunca me gustó, nos obligaban a usar una malla de gimnasia y hacer una cola con todas mis compañeras y una pesa delante. Y te hacían pesarte delante de todas y gritaban tu peso. Y yo nunca me voy a olvidar de eso. Y así era. No, justamente esa cuestión de respeto e inclusividad creo que es importante, ¿no? En la cuestión del cambio. No porque te diga cómo debas actuar, ¿no? Pero sí pensar cómo nos tratamos entre todos, ¿no? La furia que salió de esta mano, porque primero el impacto, estábamos conversando y de repente me doy vuelta y me agarra. Como ven para acá, como una presa, ¿entiendes? Una presa de... Entonces yo, ¿por qué hiciste eso? Claro, y me dice, bueno, entonces, ¿por qué te vistes así? Yo creo que es un momento súper interesante y que no se le está prestando suficiente atención. Como fenómeno social, lo digo, como fenómeno de cambio a lo que está pasando. Millones de veces me dijeron, sos mujer. Millones de veces me discriminaron por pesar más del peso estándar, por ejemplo, en la televisión. Me han echado de un canal de televisión diciéndome me cago en el género y en los indios por mi condición de periodista de género. Porque era profesora de gimnasia rítmica y pretendía que todas fuéramos campeonas olímpicas de eso y la misma malla para todas y en una filita haciendo cola para pesarte y anotando tu peso. Por no tener un cuerpo estándar para la televisión. Son incontables las veces que sufrí en carne propia millones de formas de discriminación laboral. O déjate de joder con temas de género, millones de veces. El grado de vulnerabilidad de una niña a exponerse a una situación como esa es terrible. Una cosa es que alguien te mire como con, ¿me entiendes? Con coquetería, eso está bien, o sea, me parece fantástico de hecho. Otra cosa es que alguien te mire como si tuviera derecho a, como esto, tengo derecho sobre eso. Y un cambio que justamente no está solo en las mujeres, ¿no? Está en los hombres también. Por eso no es una cuestión de pensar o decir a alguien cómo vivir su vida, pero sí justamente cómo no tratar al otro, o sí cómo tratarlo, ¿no? Yo creo que en ese ámbito habría que reformular más la pregunta y pensar en términos de cómo convivir, ¿no? Cómo hacer una convivencia donde tanto hombres como mujeres cambiemos, ¿no? Cambiemos a pensar en el otro, cambiemos a ser más inclusivos en el otro, cambiemos a tratar con respeto al otro, ¿no? Tengo convicciones muy fuertes sobre la libertad de las mujeres y soy una mujer muy sensible, muy sensible. Entonces nunca fue que me resbaló lo que me decían o cuando me atacaban. Soy muy llorona, reivindico ser llorona. Lo reivindico en el sentido de cómo me pude construir a mí misma con eso que soy. Me encantan las mujeres más fuertes y, ¿no? y con más escudos. No lo soy. Es que eres fuerte, es que eres frontal, como cualidades masculinas, ¿entiendes? Te ríes fuerte, entonces ¿qué debiera reírme así? Con el pañuelo así. Claramente creo que deberíamos desactivar a nivel social como los estereotipos de belleza. Es complicado, para mí hay como una cosa
para mí hay algo pasando, de verdad, que es un movimiento fuerte, cultural, que se viene con un cambio enorme. La toma de conciencia de la cuestión de género, al menos en mi caso, fue relativamente, casi podría decir tardía, ¿no? Incluso pensarme también como feminista, una cuestión relativamente tardía también, ¿no? Ahora me lo reconozco y todo, pero fue todo un proceso, ¿no? Porque había como cierta noción de que esto del feminismo podía ser algo un poco demonizado, ¿no? Como la idea de, no, a las mujeres sobre los hombres, pero vas aprendiendo que realmente el feminismo es una cuestión justamente de reclamar esos espacios de igualdad, ¿no? Donde una como mujer, una como profesional y como escritora pueda tener no sé, el mismo proceso, el mismo posible desarrollo profesional que un hombre, ¿no? Todo cambio necesita un nivel de conciencia distinto. Entonces hay mucha inconsciencia de muchas cosas. Una pregunta que me hago recurrentemente, que es si ahora los medios le damos más atención a la violencia de género o si la violencia de género está más desatada. Mucha gente que trabaja con violencia de género tiende a creer que les prestamos más atención. Yo de manera total y completamente intuitiva tiendo a creer que también hay algo más desatado, porque me parece que este momento de cambio es como si fuese como un último también, un momento de resistencia a esto, y que esto también potencia cierta situación de violencia de género, donde hay un cambio también cultural muy relevante, que es que aquello que se entendía que era el ámbito de lo privado deja de serlo, ¿no? La idea de que si sos víctima de violencia de género, eso ya no pertenece al ámbito de tu familia puertas adentro, sino que eso tiene que ser dicho. Es como la mujer hoy día, hay que tener mucha voluntad de ocupar el lugar, ¿entiendes? Para tener el humor, la inteligencia, la perseverancia de tomarse el lugar, ¿entiendes? De decir, permiso, pero yo quiero estar acá. Y eso necesita una voluntad férrea, que por supuesto no todo el mundo la tiene. ¿Qué hay detrás de toda esta inseguridad de las niñas? ¿Qué hay detrás de esta inseguridad femenina? Y lo que yo comentaba ahí es que hay miedo al fracaso, porque nos educan para ser perfectas. O hay que como que invitar a que más mujeres la tengan, como a ser más, yo como que llamaría a ser más descarada. Me gusta a mí esa palabra, el descaro. ¿No? Conociendo mis fortalezas, que es que mis ideas son muy genuinas y entonces las empujo desde el corazón y desde la cabeza, pero las empujo desde una sinceridad que no me voy para atrás, y también de no querer ganar batallas frente a las que no me interesa disputar. O sea, no me interesa a mí en lo particular ser una mujer blindada. Yo no quiero ser la dama de hierro. Yo quiero ganar mi lugar desde la mujer que soy. Yo creo que justamente lo femenino es romper lo que está. Pero romper lo que está no por un simple ánimo de decir, no, esto no me gusta, estoy en contra de esto, pero es una cuestión de decir, romperlo para ver qué otras cosas más se puede hacer, ¿no? Y creo que lo femenino es justamente esa potencia creativa. Una vez llegué a una prueba de cámara, un ejemplito. Bien, hola, nombre, sí. Esto fue hace años atrás, yo tenía 20 años. Sí, ¿te puedes sacar el vestido, por favor, una prueba para una película? Y entonces yo le contesté, ¿y tú te puedes sacar los pantalones, por favor? Entonces me dijo, ¿me estáis hueveando? Entonces le dije, no, pues, pero no me puedes pedir así, que me saque el vestido. ¿A los hombres les piden eso en las pruebas de cámara? No, se lo piden a las mujeres. Nos educan para ser esposas perfectas, mamás perfectas, mujeres perfectas hoy día, trabajadoras perfectas, pero nos tienen que educar para ser valientes, que es la gran diferencia de género que tenemos. A los niños los educan para ser valientes, para atreverse. A nosotras nos educan para ser perfectas, y ante eso el terror a equivocarse es gigante. Y después la batalla más difícil que tuve que dar, y que es que en mi propia vida, aún cuando mis convicciones eran anteriores, por eso yo las remito a la adolescencia, y yo escribo de periodismo de género hace muchos años, hace más de 20 años, la maternidad te pone en un lugar de vulnerabilidad, que es lo que conocemos
impresionante. Y yo viví muchas situaciones de violencia en relación a mi maternidad y a mi condición de mujer. La idea de imponer una verdad, ¿no? Que yo creo que es un problema un problema que tiene que ver con el patriarcado en sí, ¿no? La idea de que hay una sola verdad y no hay nada más. Y fuera de esto es justamente lo otro, ¿no? Lo que se considera inferior. Bien, por ejemplo, soy súper quisquillosa. Yo soy actriz también, ya escribo, dirijo, yo soy actriz. Entonces, por ejemplo, cuando hay roles donde siento que el rol de la mujer está pasado a llevar porque sí, o sea, que no tiene está pasado a llevar por estupidez, son cosas que no hago y siempre lo hago saber. Creo que los estereotipos de belleza en la publicidad, en el marketing, en todo, uno, son inductores de la violencia de género. Dos, son inductores de la violencia sexual propiamente tal, que es una más de las violencias de género. Más allá de que sean condiciones de violencia psicológica o que tengan que ver con asumir una sobrecarga en relación a la maternidad, que no sean equitativas. Y a mí lo que me costó mucho frente a eso, y muchas veces me hicieron sentir y me dijeron literalmente, andá y escribí en Las 12, que es el suplemento donde yo escribo, en algo que me parece que no me pasa a mí sola, sino que es un fenómeno colectivo, que es la venganza hacia las mujeres que nos sentimos libres o la venganza también a las mujeres que escribimos. Y eso creo que existe, ¿no? Como la idea de yo te puedo hacer lo que quiero, a vos que escribís o a vos que te crees feminista, ¿no? Eso creo que nos pasa muchas y a mí me ha pasado. Lo cual expone también a la idea de una vergüenza o de una humillación distinta pensando en lo micro, en las cuestiones sociales. Entonces yo creo que yo no lo veo tan desvinculado al hecho de que haya un mayor empoderamiento de las mujeres y que esto esté más presente y demás y que se discuta más públicamente al hecho de que como una posible reacción esto tenga que ver con que hay más hechos de violencia de género. Nos objetivizan. No estamos entregando referentes potentes para nuestras niñas. Creo que por ahí va la cosa. Es como si realmente pudiésemos entender que esto es un problema social, creo que es algo de lo que todos deberían hacerse cargo. Fui a un encuentro la otra vez de mujeres, el mismo en que el hombre era bastante tirado para abajo en todos los discursos y yo no me siento parte de eso para nada. Creo que esa toma de conciencia tiene que ver también con esa toma de conciencia del propio manejo que hace una del lenguaje, ¿no? De la representación misma. Pues es complicado que a veces como que seguimos reproduciendo ciertos modelos y claro, la diferencia se afianza en esa reproducción, ¿no? O momentos también de mayor desesperación por parte de los hombres, o el hecho de que con más mujeres laburando haya más herramientas para irte de tu casa y no tengas que estés más limitada para poder pegar el portazo. Yo tiendo a creer que sí es distinto, pero es una cosa totalmente intuitiva porque hay un montón de gente que estudia el tema y no he logrado una respuesta porque no se medía, porque no se sabe, porque no hay forma estadística de medirlo, pero para mí es un interrogante pero sí creo que es como una expresión de reacción. Creo que tiene que ver con una reacción más enfurecida de algo que ya estaba, pero que adquiere una intensidad que no tenía en función de que es una suerte como de resistencia. Y me duele. Y un lugar difícil es ¿cómo le hablo yo a otras mujeres que no se dejen maltratar si yo también sufro situaciones de maltrato? Entonces por eso te digo, ¿qué hay que hacer? Hay que insistir, hay que vencer el temor de que te digan no, es que ella no. Hay que vencer ese temor hasta que realmente se logre una igualdad total. Y la travesía en estos años y lo que me propuse fue seguir hablando de todo lo que tengo que hablar, que tiene que ver con violencia de género, con derechos sexuales y reproductivos, con derechos laborales, pero no desde la hipocresía de decir vayan y hagan y levantarle el dedo a las mujeres y esconder mis propias opresiones, sino intentar hablar y escribir poniendo el cuerpo. A mí me alucina lo que está pasando por ahí, de que se abre una página de Facebook de tal tipo me abusó y aparecen 20 minas atrás diciendo a mí también. Y eso es nuevo porque antes también sin la posibilidad de las redes quedaban aisladas las víctimas, quedaban más aisladas, más silenciadas. Entonces en un contexto de redes sociales y de mundo interconectado, bueno, hay también una circulación de esa información que es cada vez menos privada. Entonces esa persona además no solamente se ve
expuesta en sus círculos íntimos, sino también eventualmente en sus círculos laborales. Y la pregunta de cuánto pagan sus círculos laborales por eso, y si está bien y está mal, porque entonces no está judicializado, entonces el solo hecho de que se diga esa persona pierde mucho y no tuvo derecho a la defensa. Entonces se arman todos unos debates nuevos que bueno, que yo creo también que tienen que ver con sacar del ámbito privado cosas que antes no salían para afuera, y que esas cosas además ahora circulan a una velocidad que es muy novedosa y que es muy potente. Lo que pasa que también existe este riesgo, como existe el riesgo de la difamación en cualquier otro ámbito, digamos, pero es un riesgo, pero es una herramienta repoderosa. Y por eso me parece que hay mucha reacción también. Pero las chicas jóvenes que hoy están diciendo no nos callamos más y cuentan abusos sexuales que antes no contaban, las mamás que pelean contra el abuso de sus hijos y que en muchos casos le han sacado a sus propios hijos por denunciar a los abusadores, y frente a los cuales sufro muchísimas amenazas en un tema que es muy complejo y muy duro, las mujeres que quieren salir de la violencia, las mujeres que trabajan, las adolescentes que ya no aguantan cosas que nosotras aguantamos o que otras generaciones, y ellas tienen todo el derecho a no aguantarlo de ellas, ¿no? Sentir que las chicas más jóvenes son mejores y van por más. La apertura, la recepción y esa respuesta, ¿no? La apertura al ámbito comunicativo. Yo creo que lo femenino es eso, incluir al otro, buscarlo y escucharlo también, ¿no? El más fuerte entre los débiles es el que asume su debilidad. No quiero que nadie crea que una habla desde que es fácil. Vos le decís a una mujer que denuncie, pero no le estoy contando que es fácil, ¿viste? No es que las salidas son fáciles, porque si no ahí se forma como una cosa de mucha hipocresía en relación a los derechos y la vida propia. Es decir, yo no te puedo decir cómo vivir tu vida, pero sí te puedo decir que no nos mates, ¿no? Que no nos sigas matando, que esta cuestión violenta contra las mujeres simplemente por el hecho de ser mujeres siga dándose de un modo tan desastroso, tan cruel, tan violento, tan horrible, ¿no? No es algo que simplemente se pueda callar, ¿no? Yo creo que sí hay que seguir en esto, sí hay que hacer un cambio, ¿no? Si cambiamos la mirada, haremos que el mundo cambie.